El chillido agudo de la escoba al raspar contra el mármol encerado era el único sonido que rompía el silencio de los pasillos, aún adormecidos, del Colegio San Ignacio de Loyola. Eran las 6:17 de la mañana, y aunque el sol apenas insinuaba su presencia por entre las ventanas altas, Beatriz ya llevaba más de una hora limpiando. Su uniforme color gris oscuro, demasiado amplio para su figura delgada, tenía una mancha vieja de cloro a la altura del pecho, y sus zapatos de goma estaban gastados por el uso, sin brillo, pero limpios. Siempre limpios. Un aroma entre químico y dulzón flotaba en el aire, mezcla de limpiador de pino, cera de pisos y un toque casi imperceptible de café recalentado. La textura del trapeador en sus manos era áspera, mojada, un poco fría por la humedad de la madrugada. El mango de madera le rozaba la palma como si intentara abrirle heridas viejas. Pero Beatriz no se quejaba. Nunca lo hacía. Cada movimiento que hacía era exacto, sin ruido innecesario, como si se hubiera convertido en parte misma de los muros que limpiaba. Mientras frotaba con fuerza una mancha invisible en el suelo del vestíbulo, escuchó los primeros tacones. Era la directora Leticia, siempre puntual, con su andar elegante y su perfume costoso que invadía cada habitación que pisaba, como si anunciara su presencia con anticipación. Beatriz se hizo a un lado sin levantar la vista, como siempre. «Buenos días», murmuró. «Ajá», respondió Leticia sin siquiera detenerse. No le sorprendía. Nadie le respondía en esa escuela. Para los alumnos era la vieja invisible. Para el personal administrativo, una sombra que pasaba desapercibida. Algunos profesores la llamaban por su nombre, pero la mayoría ni siquiera la miraba a los ojos. Era como si su presencia incomodara, como si el solo hecho de envejecer fuera una falta de respeto en un lugar donde la juventud, la imagen y el estatus lo eran todo. Un grupo de estudiantes pasó corriendo por el pasillo, risas estridentes, mochilas colgando, el sonido seco de un chicle reventando en la boca de una de las niñas. Uno de ellos, un chico alto de cabello perfectamente peinado hacia atrás, soltó una carcajada al verla agachada, recogiendo papeles del suelo. «Ey, abuela, ¿te quieres ganar una propina? Límpiale los zapatos a Luis, que los trae llenos de tierra», gritó entre risas. Los demás lo siguieron, repitiendo el chiste. Beatriz no respondió, solo apretó los labios y siguió barriendo. El roce de la escoba contra el suelo parecía más fuerte ahora, más áspero. No era la primera vez. No sería la última. Avanzó hacia la biblioteca. Era su lugar favorito, aunque nadie lo supiera. Allí, el silencio era más amable, más denso, como si los libros susurraran secretos solo para ella. Le gustaba el olor a papel viejo mezclado con el barniz de las estanterías y disfrutaba del crujir de la madera bajo sus pies cuando nadie estaba mirando. Pero esa mañana, al empujar la puerta con su llave, se detuvo en seco. En el rincón más alejado, junto a la ventana, una niña estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. Lloraba en silencio, aunque su espalda temblorosa la delataba. Beatriz dudó. No quería molestarla, pero tampoco podía ignorarla. Caminó despacio, haciendo crujir a propósito el suelo para no asustarla. «¿Estás bien, niña?». La pequeña alzó la cabeza de golpe, con ojos hinchados y el uniforme desordenado. Tenía unos 10 años, piel clara, cabello lacio atado en una coleta baja. La miró con terror, como si fuera una amenaza. «¡No me toques!», gritó. «¡No te acerques, vieja rara!». Beatriz se detuvo en seco, no por miedo, sino por el golpe que esas palabras le dieron justo en el centro del pecho. La niña salió corriendo y la puerta se cerró de un portazo que retumbó en el alma de la mujer. Se quedó allí, de pie, sintiendo cómo el silencio,
Volvía a ocupar cada rincón, pero ahora era un silencio hostil, cargado de vergüenza. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y se agachó para recoger un libro que la niña había dejado tirado. Lo acarició con las yemas de los dedos, como si el tacto pudiera calmarla. Era una edición antigua de El Principito. También yo fui niña. Susurró, más para sí que para alguien. Terminó de limpiar la biblioteca y se dirigió al pequeño cuarto de mantenimiento donde guardaba sus cosas. Allí había un banco viejo, una taza con manchas de café antiguo y una radio polvosa que ya no funcionaba. Sacó de su bolso un cuaderno encuadernado en cuero, de esos que ya no se fabrican. Lo abrió con cuidado, como quien abre una herida cerrada hace años. En la primera página, escrita a mano con tinta azul, una dedicatoria. Para mi mamá, la mujer que toca el alma con los dedos. Clara. Beatriz tragó saliva, acariciando la firma con una dulzura que contrastaba con la dureza de su expresión. Habitual. Pasó la página. Dentro estaban las partituras de una pieza que nunca se había tocado en público. El timbre sonó anunciando el inicio de clases. El bullicio llenó los pasillos. Ella cerró el cuaderno, lo guardó con delicadeza en su bolso y se puso de pie. Afuera el mundo seguía igual, sin saber que bajo ese uniforme manchado había mucho más que una mujer invisible. Más tarde ese día, mientras limpiaba la sala de actos, escuchó, por accidente, la reunión del consejo estudiantil. Querían organizar una noche de talentos, risas, ideas absurdas, y de pronto alguien dijo, ¿y si inscribimos a la señora de limpieza? Sería buenísimo. Se para en el escenario, se cae y listo, cerramos con broche de oro. Una carcajada general estalló. Incluso uno de los profesores rió. Nadie notó que Beatriz estaba detrás del telón, con un plumero en la mano y el corazón golpeando con fuerza en el pecho. Caminó despacio hasta el patio, donde el sol ya caía con fuerza. El concreto ardía bajo sus zapatos y el aroma del pasto recién cortado llenaba el aire con una nostalgia inesperada. Se sentó en una banca de hierro oxidado, sacó una hoja en blanco de su cuaderno y escribió con letra firme, «Sí, me voy a inscribir». Y en ese momento, sin que nadie lo supiera aún, el colegio entero acababa de firmar su sentencia de asombro. El cielo estaba encapotado cuando Beatriz regresó al colegio al día siguiente. Nubes gruesas colgaban como mantas pesadas, anunciando una lluvia que no se decidía a caer. El aire era denso, húmedo, con ese aroma metálico que precede una tormenta. Al pasar por la reja principal, sus dedos rozaron el borde de hierro, frío como un recuerdo no deseado. No había dormido bien. La decisión que escribió la tarde anterior seguía retumbando en su cabeza. Sí, me voy a inscribir. 4 palabras, sencillas, contundentes, un acto de rebeldía silenciosa en un mundo que la había olvidado. Pero ahora, enfrentarse a la realidad de esa decisión era otra historia. Caminó hacia la oficina del coordinador estudiantil. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Los pasillos estaban vacíos, aunque podía escuchar el eco lejano de los estudiantes riendo en los patios, el golpeteo de balones contra el concreto, el chirrido ocasional de una silla mal ajustada. Tocó la puerta. Nadie respondió. La empujó con suavidad y entró. El aire dentro estaba cargado con el olor a café fuerte y papeles viejos. Una pila de formularios desordenados cubría el escritorio. Buscó entre ellos hasta encontrar uno con el encabezado Noche de Talentos, inscripción. Sin pensarlo 2 veces, escribió su nombre con pulso firme, Beatriz Hernández Martínez. Lo dejó sobre el escritorio y se marchó sin mirar atrás. Durante el resto del día nadie sospechó nada. Limpió como siempre, invisible, silenciosa, pero por dentro algo se había activado.
un temblor interno que la mantenía alerta, una mezcla de nerviosismo, miedo y una chispa diminuta de ilusión que no quería aceptar del todo. Esa noche, al llegar a su pequeño departamento, encendió la luz del baño y se miró detenidamente en el espejo. Su rostro mostraba cada año vivido, cada desvelo, cada lágrima no llorada. Sus ojos, sin embargo, seguían teniendo ese brillo esquivo que solo las personas que han amado profundamente conservan. Sacó del armario una caja de madera barnizada. Dentro, cuidadosamente envuelta en una manta de terciopelo azul, estaba su vieja flauta transversal. La tomó con delicadeza, la acarició como quien toca la piel de un ser querido. El metal estaba opaco, pero intacto. Cerró los ojos y la llevó a los labios. El primer sonido fue torpe, áspero, como si la flauta también despertara de un largo silencio. Pero luego, tras ajustar la embocadura y controlar su respiración, las notas comenzaron a fluir, melancólicas, dulces, dolorosas. Cada una traía consigo una escena del pasado. Su hija corriendo por el jardín, su esposo grabándola durante una presentación, la ovación que recibió en aquel festival municipal hacía más de 20 años, y después el silencio, el largo y cruel silencio que le siguió. No ensayó mucho esa noche, solo lo justo para recordar quién era, para no olvidar por qué lo estaba haciendo. La noticia no tardó en correr por los pasillos del colegio. Al día siguiente los murmullos comenzaron desde temprano. Beatriz apenas cruzó la entrada cuando sintió las miradas clavadas como agujas. Algunas eran de burla, otras de incredulidad. Una profesora incluso la miró con lástima, como si se tratara de un acto desesperado de alguien que ya no tenía nada que perder. ¿Es en serio?, escuchó decir a una de las secretarias. ¿La señora de limpieza va a tocar qué? ¿Una flauta? ¿No es peligroso que se le atore una nota y se desmaye? La risa que siguió le mordió el alma. Pero Beatriz no se detuvo. Ese día limpió cada rincón como si nada ocurriera, aunque dentro de ella el torbellino era imparable. Al salir al patio para recoger unos vasos vacíos que los alumnos habían dejado tirados, algo inesperado ocurrió. Una voz suave, tímida, se escuchó detrás de ella. «Disculpe, usted es la señora que se inscribió para la noche de talentos». Beatriz se giró. Era la misma niña de la biblioteca, la que había llorado, la que la había rechazado con miedo en los ojos. «Sí, soy yo». La niña bajó la mirada. Parecía avergonzada. Quiero disculparme por lo de ayer. No debí hablarle así». Beatriz la observó por un segundo. No dijo nada. Solo asintió lentamente, como quien guarda el perdón para sí misma, pero acepta el intento ajeno. «¿Qué va a tocar?», preguntó la niña, ahora con un dejo de curiosidad real. «Una pieza que escribí hace muchos años. Nunca la he tocado, frente a nadie». La niña pareció sorprendida. Sus ojos brillaron. «¿La escribió usted?». «Sí», dijo Beatriz, cuando aún creía que mis manos servían para algo más que barrer. Un silencio breve se instaló entre ambas. Entonces, la niña sacó de su mochila un dibujo arrugado. «Lo hice ayer, cuando me sentí mal. Es usted». El papel mostraba una figura femenina con una escoba en una mano y una flauta en la otra. Tenía alas. Estaba rodeada de notas musicales que flotaban como mariposas. Beatriz lo sostuvo entre sus dedos con un cuidado reverente. El papel era delgado, rugoso, olía a crayones. Era más que un dibujo, era una confirmación. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Renata». «Gracias, Renata». Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Beatriz sonrió de verdad. Pero la tranquilidad no duró. Horas más tarde, mientras limpiaba los baños del segundo piso,
encontró una hoja pegada en la puerta con cinta adhesiva. Tenía su nombre escrito en mayúsculas y un dibujo burlesco, una anciana con gafas enormes y la flauta convertida en un bastón. Abajo, un mensaje escrito con marcador rojo. Prepárate para hacer el ridículo, viejita. El escenario no es un asilo. Beatriz lo leyó sin inmutarse. No lo arrancó, no lo rompió. Solo lo despegó con lentitud, lo dobló en 4 partes y lo guardó en su bolsillo, como prueba, como testimonio, como gasolina para el fuego que empezaba a crecer dentro de ella. Esa noche, cuando llegó a casa, volvió a tocar. Esta vez sin nostalgia, esta vez con decisión. Las notas eran más firmes, más intensas, como si la música también estuviera harta de ser ignorada. Al terminar, se quedó sentada en silencio. El reloj marcaba las 11:47. Afuera, la lluvia finalmente había comenzado a caer. Gotas gruesas golpeaban el vidrio de la ventana con fuerza rítmica. El aire olía a tierra mojada, a promesa. Beatriz se levantó, tomó su cuaderno y escribió una línea más bajo la inscripción del día anterior, y no me detendrán. Lo que nadie sabía era que esa mujer de uniforme manchado tenía una historia que podía cambiarlo todo. El auditorio del colegio, normalmente frío y sin alma, estaba comenzando a transformarse. Focos nuevos fueron instalados en lo alto. El telón de terciopelo rojo fue sacudido del polvo acumulado y las filas de sillas metálicas ya estaban siendo alineadas para la esperada noche de talentos. Para la mayoría era solo un evento más, pero para Beatriz era el inicio de algo que ni ella misma terminaba de comprender. Faltaban apenas 5 días, y la tensión en el aire era tan densa como el vapor que se escapa de una olla cerrada. Cada rincón del colegio parecía tener oídos. A donde fuera, ella sentía cómo su nombre era susurrado, a veces con burla, otras con asombro disfrazado de morbo. Los rumores se multiplicaban con rapidez venenosa. Dicen que fue música profesional antes, comentó una maestra de primaria en la sala de maestros, sin saber que Beatriz estaba justo del otro lado del muro, limpiando el ventanal. No manches, neta, yo escuché que tocaba en funerales y por eso se volvió rara, respondió otra con una risita sarcástica. Yo escuché que su esposo la dejó por una más joven y que por eso ahora quiere llamar la atención. Las voces se desvanecieron detrás de la puerta. Beatriz apretó el trapo entre sus manos hasta sentir la tela húmeda romperse. El dolor que le provocaban ya no era por lo que decían, sino por cómo la convertían en un personaje más en su novela de pasillo, sin jamás preguntar quién era de verdad. Esa tarde, mientras barría la entrada principal, se acercó a ella el director del colegio, el señor Monroy. Era un hombre corpulento, de traje planchado y sonrisa política, de esas que no llegan a los ojos. «Señora Beatriz», dijo en tono suave, casi condescendiente, «quería hablar con usted sobre la noche de talentos». Ella se incorporó, secándose las manos en el delantal. «Dígame, señor director». «Mire, no me malinterprete. Valoramos mucho su entusiasmo, pero he recibido algunas quejas, preocupaciones. Algunos padres creen que su participación podría ser, ¿cómo decirlo?, inapropiada». Beatriz sostuvo su mirada con firmeza. «¿Por qué inapropiada? ¿Porque soy de limpieza?» Monroy carraspeó incómodo. «No es eso, es solo que normalmente los participantes son estudiantes o profesores, gente que tiene algo que enseñar». Beatriz dio un paso hacia él, con la voz templada como metal fundido. «¿Y usted cree que yo no tengo nada que enseñar?» Un silencio pesado cayó entre ellos. Monroy bajó la mirada un segundo y luego sonrió, ese tipo de sonrisa que quiere cerrar una conversación sin resolverla. «Solo piénselo, no queremos que se sienta expuesta,
Hay formas más adecuadas de compartir lo que uno ama, ¿sí? Sin decir más, se alejó, dejando detrás de sí un perfume costoso que contrastaba con el amargo sabor que Beatriz tenía en la boca. No era miedo lo que sentía, era rabia, una rabia antigua, contenida por años, que ahora encontraba pequeñas grietas por donde escapar. Esa noche volvió a tocar, pero no la melodía suave y nostálgica del primer día. Tocó con fuerza, con ira. Las notas salieron afiladas, casi violentas, como gritos que llevaban años encerrados en su garganta. Sus dedos temblaban, no por debilidad, sino por exceso de emoción. Al terminar, se sentó en el suelo del pequeño salón, que usaba como sala de ensayo. Cerró los ojos. Recordó la última vez que había tocado esa pieza en público. Fue en un hospital. Su hija, Mónica, aún respiraba, aunque ya los médicos habían dicho que no quedaba esperanza. Beatriz le tocó esa melodía como una despedida, mientras el corazón de su niña se apagaba lentamente, sostenida por cables y máquinas. No lo había contado a nadie, ni una sola vez. Ese recuerdo era solo suyo, un lugar secreto donde el dolor se mezclaba con amor puro. Y ahora esa melodía volvería a nacer, no como lamento, sino como afirmación. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el pasillo central, una voz juvenil la detuvo. «Señora Beatriz, espere». Era Renata, la niña del dibujo. Corría hacia ella con una libreta en las manos. «Mi mamá dice que usted es muy valiente». Beatriz se sorprendió. «¿Tu mamá?» «Sí, le conté de usted y me dijo que cuando era joven también quería tocar violín, pero su papá no la dejó. Dice que a veces la vida nos apaga los sueños, pero que si alguien los revive, hay que apoyarlo». Renata abrió la libreta y le mostró un nuevo dibujo. Esta vez, Beatriz estaba de pie sobre un escenario. Detrás de ella había una sombra luminosa en forma de niña con alas de mariposa, como si la acompañara desde otro plano. Beatriz tragó saliva. Quiso decir algo, pero no pudo. Sus dedos temblaban al recibir el papel, no por debilidad, sino porque entendía, al fin, que no estaba sola. Pero esa noche, mientras cenaba frente a su viejo televisor, alguien llamó a su puerta. 3 golpes, secos, decididos. Abrió. Nadie, solo un sobre blanco en el suelo, sin remitente. Lo levantó con cautela. Dentro había una fotografía impresa, en blanco y negro. Era ella, en el baño del colegio, tocando la flauta, ensayando en secreto. En la parte de atrás, escrito a mano con tinta negra: «Tal vez la música no sea suficiente para limpiar lo que hiciste». Su cuerpo se congeló. Las palabras eran pocas, pero el mensaje era claro. Alguien sabía más de ella de lo que debería. No era una burla como las anteriores, era una advertencia, una amenaza velada. Y eso lo cambiaba todo. Beatriz cerró la puerta con llave, bajó la cortina y se quedó sentada en la oscuridad con la fotografía entre los dedos. Algo estaba mal, muy mal. Había tocado una fibra que alguien no quería que tocara y, aunque no lo supiera aún, los fantasmas de su pasado estaban comenzando a despertarse. El sobre seguía sobre la mesa, como una presencia viva que contaminaba el aire. Beatriz no había dormido en toda la noche. Las cortinas cerradas, el teléfono desconectado, el televisor apagado. Solo el silencio, interrumpido por el leve zumbido de la nevera vieja, que parecía susurrar secretos al compás de su ansiedad. La amenaza escrita detrás de esa fotografía no era un mensaje cualquiera. Alguien no solo la había seguido en secreto, sino que conocía su pasado. Uno que ella había enterrado con esmero, con años de silencio, con manos ensangrentadas de remordimiento. Porque sí, había cosas que Beatriz jamás se perdonó.
cosas que nadie, ni siquiera su difunto esposo, había sabido por completo. Por la mañana fue al colegio como si nada. El uniforme de siempre, la cara limpia, los pasos firmes, pero por dentro algo vibraba en desequilibrio. Se volvió más atenta a los rostros. Observaba a todos con ojos entrecerrados, los profesores, los alumnos, incluso los padres que entraban a dejar a sus hijos. Cualquiera podía haberla fotografiado. Cualquiera podía conocer lo que ella había ocultado por más de 20 años. Esa misma tarde, mientras trapeaba el pasillo del tercer piso, escuchó risas contenidas y pasos rápidos. Giró justo a tiempo para ver a un grupo de adolescentes desaparecer tras la esquina. En el piso dejaron algo, un papel doblado. Lo abrió con manos que ya no podían fingir firmeza. ¿Qué tipo de madre toca la flauta mientras su hija se muere? Las letras estaban escritas con marcador rojo, como si simularan sangre. La burla no era casual, era personal. Alguien conocía no solo que ella había sido madre, sino que había perdido a su hija. Las rodillas le fallaron. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Las risas que venían del fondo del pasillo se le clavaban como cuchillos. Beatriz no lloró. Se quedó ahí mirando el papel, dejando que el miedo se transformara en otra cosa. Algo más oscuro, algo que por años había mantenido reprimido. Esa noche sacó del armario una vieja caja de madera, polvorienta, con marcas de humedad. Dentro había recortes de periódico, una libreta de notas, un cassette viejo y un portarretratos que ya no mostraba el rostro de nadie, porque el tiempo había borrado la imagen. Del fondo, sacó una hoja amarillenta escrita con tinta azul. Era la carta que nunca envió, la que escribió justo después del funeral de su hija, Mónica. Las palabras seguían ahí, intactas, cargadas de culpa. Si tan solo hubiera dicho la verdad, si no hubiera sido tan cobarde. Perdóname, hija. Perdóname por no haber tenido el valor de protegerte de mí misma. Rompió la carta, no porque ya no doliera, sino porque sabía que ahora debía enfrentar lo que evitó toda su vida. El día siguiente amaneció con una niebla densa que cubría el patio del colegio, como si el cielo mismo estuviera intentando ocultar algo. Beatriz caminaba con los pasos lentos de quien sabe que cualquier movimiento puede detonar una explosión. Y sin embargo, llegó al salón de música y tocó. La misma pieza que tocó en el hospital, pero esta vez con una diferencia. Esa mañana alguien más la escuchaba. Desde la puerta entreabierta, Renata la observaba. No dijo nada, no se movió, solo dejó que la música la envolviera como una caricia invisible. Cuando Beatriz terminó, la pequeña se acercó con ojos grandes y húmedos. «Usted tenía una hija, ¿verdad?» Beatriz se quedó helada. Renata no lo dijo como pregunta. Lo dijo como si lo supiera desde siempre. «Sí», respondió, apenas en un susurro. Renata bajó la mirada y sacó de su mochila una cajita de madera pequeña, adornada con cuentas de colores. «Mi abuela dice que cuando el alma de un niño no encuentra paz, busca señales en la tierra para que alguien lo recuerde bien». Le extendió la caja. «Esto es para ella». Beatriz tomó la caja con manos temblorosas. Adentro había una figura hecha de plastilina. Era una niña con alas de mariposa. Justo como el dibujo del otro día. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó con la voz quebrada. «Porque yo también la extraño», respondió Renata, sin explicar más. Esa frase, simple, la dejó paralizada. ¿Cómo podía una niña decir algo así con tanta certeza? ¿Quién le había dicho? ¿O acaso...? Pero no tuvo tiempo de hacer preguntas. Esa misma tarde, al salir del colegio, encontró un nuevo sobre pegado en el parabrisas del único coche estacionado cerca. Esta vez no había fotografía.
Solo una hoja con una frase escrita en mayúsculas: los muertos no olvidan. El corazón le latía con fuerza en el pecho. El viento frío acariciaba su cuello como dedos invisibles. Volteó en todas direcciones, pero no había nadie. Esa noche, mientras se servía un té caliente para calmar los nervios, encendió el Citizen Dos cassette que había guardado durante años. Era la única grabación que tenía con la voz de su hija. En él, Mónica recitaba un poema para un concurso escolar. «Mi mamá es una canción que suena bajito cuando tengo miedo». Beatriz apretó los dientes y se cubrió la boca para no gritar. La voz de su hija era tan clara, tan viva, tan dolorosamente presente. Pero al final del cassette algo cambió. Una segunda voz, una que no recordaba haber grabado, una voz masculina, adulta. «¿Estás segura de que nadie sabrá lo que hicimos, Bea?» Silencio. Luego, la voz de ella misma, más joven, apenas audible. «Nunca lo sabrán, si tú te callas». El cassette se detuvo, y con él la realidad se quebró, porque Beatriz ya no estaba luchando solo contra sus recuerdos, estaba siendo observada. Alguien más tenía piezas del rompecabezas que ella había intentado destruir, y ahora ese alguien había comenzado a moverlas. El cassette seguía girando, aunque el carrete estaba vacío. El sonido sordo del mecanismo, al intentar avanzar sin más cinta, llenaba la sala como un corazón latiendo fuera de control. Beatriz se quedó inmóvil, con la vista clavada en el reproductor, como si esperara que la máquina hablara de nuevo. Pero no lo hizo. La confesión susurrada por su voz y la de ese hombre, esa sombra que ella pensó enterrada para siempre, se había filtrado por los rincones de su casa, contaminando cada recuerdo, cada silencio. ¿Quién tenía esa grabación? ¿Cómo llegó a sus manos? ¿Y por qué ahora? El vapor del té se había disipado por completo. El reloj marcaba las 3:14 de la madrugada. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas, pero dentro de esa casa, Beatriz apenas respiraba. Sabía lo que venía. No era una amenaza, era una advertencia. Y esa advertencia tenía una raíz profunda, podrida desde el principio. Se obligó a levantarse. Fue hasta el baño y abrió el grifo. El agua fría le quemó la cara, como si intentara arrancar la máscara de años de negación. Se miró en el espejo, pero no se reconoció. Aquella no era la mujer que todos conocían en la escuela. Ni siquiera era la madre que Mónica recordaba en aquel poema. Era otra, una que había hecho cosas que no podían ser dichas en voz alta sin que el mundo se estremeciera. El día siguiente transcurrió entre murmullos y miradas fugaces. En el colegio, algo se había propagado. Lo sentía, como una mancha de aceite esparciéndose en agua limpia. No eran solo los alumnos que cuchicheaban en los pasillos, ni los profesores que evitaban cruzarse con su mirada. Era algo más sutil, una energía distinta, como si el lugar ya no la perteneciera, como si alguien estuviera moviendo los hilos para aislarla. Durante la clase de música, mientras enseñaba una melodía sencilla en la flauta, notó que uno de los alumnos, Santiago, la grababa con el celular. No era la primera vez, pero esta vez no lo hacía con la inocencia habitual. Su sonrisa torcida, la mirada que se desvió rápido al ser descubierta, algo en su actitud era diferente. «Santiago», dijo con voz firme, «guarda el celular». Él lo hizo sin chistar, pero sin borrar esa sonrisa venenosa. Cuando la campana sonó, Beatriz salió con el corazón en la garganta. Se sentía observada, vigilada, cazada. Caminó hasta la oficina del director, pero se detuvo al escuchar su nombre al otro lado de la puerta. Beatriz no es quien dice «User». Hay rumores, cosas del pasado, muy graves, dijo una voz masculina.
No podemos actuar solo por rumores, respondió la secretaria con tono incómodo. ¿Y si algo pasa? ¿Y si esos niños corren peligro? Beatriz retrocedió en 1800. Silencio, con el cuerpo helado. No entró, no defendió su nombre. Sabía que lo que venía no era una acusación, era el principio del derrumbe. Esa noche, Renata la esperó a la salida. Sostenía algo en sus manos, una flor de papel color púrpura. «La hice para usted», dijo con suavidad. Cuando las cosas se rompen por dentro, a veces hay que ponerles flores por fuera. Beatriz se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Tú has oído algo de mí?» Renata asintió, no con miedo, con comprensión. «Dicen cosas feas, pero mi abuela dice que a veces las verdades más dolorosas son las que más sanan. ¿Y tú me crees capaz de hacer daño?» La niña pensó unos segundos y luego negó con la cabeza. «Usted tiene los ojos tristes, los malos tienen los ojos vacíos». Beatriz no supo qué decir. La abrazó, largo y apretado, como si quisiera guardarla en su pecho para protegerla de todo. Esa madrugada volvió a sonar el timbre, 3 veces como la primera, pero esta vez no había sobre. Solo una caja de cartón, sin nombre, sin remitente. Dentro había una cinta de video y un papel doblado. ¿A cuántos más les vas a mentir? El VHS estaba cubierto de polvo. Parecía sacado de un archivo antiguo. Beatriz lo colocó en el reproductor temblando. La imagen comenzó borrosa, grabación de seguridad, blanco y negro. Era un pasillo de hospital. Ella aparecía en la imagen, más joven, cansada, caminando con prisa. Luego la niña, Mónica, en una silla de ruedas. Se le veía frágil, delgada, demasiado pequeña para sus 8 años. El video avanzó. Beatriz se alejaba y la imagen cambiaba. Un hombre aparecía, alto, de bata blanca, se inclinaba sobre la niña, le hablaba, ella sonreía, él tomaba su mano y entonces la pantalla se iba a negro. Pero el mensaje era claro. Alguien tenía acceso a ese material, alguien que conocía el hospital, alguien que sabía exactamente qué parte mostrar. No lo peor, no el momento en que todo se fue al infierno, pero sí lo suficiente para despertar sospechas, porque ese hombre no era un médico, era alguien más, alguien que Beatriz había enterrado junto con su pasado. Las manos le sudaban, la garganta se cerraba, no podía más, tenía que hablar, tenía que encontrar a alguien que la ayudara antes de que la arrastraran a la oscuridad de nuevo. Marcó un número que no había usado en años, el de Irene, su hermana. No se hablaban desde el entierro, pero si alguien podía entenderla, aunque la odiara, era ella. El teléfono sonó 5 veces, y al final una voz respondió. «Beatriz, necesito verte», dijo sin rodeos. «Es urgente, es sobre Mónica». Silencio. Luego, un suspiro quebrado. «Te advertí que esto volvería», dijo Irene. «Siempre supe que no podías escapar para siempre». Beatriz cerró los ojos. No por miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que el infierno apenas estaba abriendo la puerta, y el fuego esta vez venía por todos. Irene la recibió sin palabras. Apenas abrió la puerta y caminó de regreso al interior de su pequeña casa en Iztapalapa, dejando que Beatriz la siguiera como un fantasma arrepentido. El lugar olía a romero seco y a madera vieja. En las paredes, fotografías enmarcadas de una familia que ya no existía. La única hija de Irene, Camila, no estaba. Tal vez era mejor así. Beatriz se sentó en la orilla del sofá con las manos entrelazadas y la mirada perdida. No sabía cómo empezar. La garganta le ardía con un grito que había sido sofocado por demasiados años. «Sabía que vendrías», dijo Irene al fin, sin mirarla. «No cuando te fuiste, no cuando murió mamá. Pero ahora
Ahora que las cosas se están cayendo, era cuestión de tiempo. Beatriz tragó saliva. Necesito que me digas si tú enviaste la grabación. Irene soltó una carcajada amarga, seca. ¿Crees que si yo tuviera eso, te lo mandaría con tanto cuidado? No, Beatriz. Yo te habría destruido frente a todos, sin poesía ni advertencias. Si no fui yo, entonces debes preguntarte quién sí querría hacerlo lentamente. Alguien que quiere verme sufrir antes de exponerlo todo. O alguien que quiere que confieses, replicó Irene, acercándose con una taza de café. La pregunta es, ¿ya estás lista para hacerlo? Beatriz tomó la taza sin probarla. Las manos le temblaban. No tengo a dónde ir. No sé quién me está siguiendo. Pero estoy segura de que esto no es solo sobre mí. ¿Tú crees que puedes correr toda la vida sin que la verdad te alcance? Irene la miró con los ojos húmedos, pero duros. ¿Crees que Mónica no habría querido saber lo que le hiciste? Beatriz apretó los dientes. Yo la amaba, nunca lo entiendes. La protegí de algo peor. Lo que hice fue para salvarla. ¿Salvarla? ¿De qué? ¿De quién? El silencio se hizo espeso. De su padre. La palabra quedó suspendida, como una nota disonante en una sala sin música. Irene se quedó paralizada. ¿Estás diciendo que él la encontró? Beatriz asintió con lentitud. Después de años desaparecido, volvió. Dijo que estaba limpio, que quería conocerla. Yo le creí. Quería que Mónica supiera quién era, que al menos lo viera una vez. Pensé que tenía derecho, pero esa noche, él cambió. Los recuerdos la azotaron como cuchillas. El olor a alcohol, la voz grave y resbaladiza de amenazas, el llanto de Mónica detrás de la puerta, el sonido de algo que se rompía como un vaso o un alma. No lo dejé entrar, susurró Beatriz. Llamé a seguridad, pero alguien grabó parte de eso. Lo usaron, cortaron el video, lo editaron para que pareciera otra cosa. ¿Y qué fue lo que hiciste después? Beatriz levantó la vista, rota. Lo desaparecí. Irene se levantó bruscamente. ¿Lo qué? No lo maté, si eso estás pensando, pero lo denuncié con un nombre falso. Lo internaron en una clínica psiquiátrica para indigentes. Usé contactos, pagué. Necesitaba alejarlo de nosotras. Y luego me fui del país con Mónica. ¿Y nunca se lo dijiste? Ella era una niña. Y después se enfermó. ¿Cómo le iba a contar que su padre estaba vivo pero internado por mi culpa? Todo eso la habría destruido. Así que me callé. Irene caminó hasta una vitrina. Sacó un sobre amarillento, con bordes doblados. Se lo entregó. Esto me lo envió alguien hace 3 días. No sabía si abrirlo. Beatriz lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja impresa, un acta de defunción. Nombre Emiliano Ortega. Fallecido, 17 de marzo. Institución Clínica San Rafael. Causa infarto masivo. Beatriz lo leyó 2 veces. No sabía si sentir alivio o más culpa. Entonces, murió. Sí, pero alguien más sabe todo esto, Beatriz. Porque justo al día siguiente comenzó la cacería. Los videos, los sobres, el acoso. ¿Quién podría ser? Irene se acercó y puso un dedo sobre la hoja, justo donde decía institución. ¿Te acuerdas de la enfermera que trabajaba allí? Laura. Ella era mi amiga. Me dijo que un hombre joven, muy educado, visitó a Emiliano días antes de su muerte. Le llevaba comida, ropa. Hablaban durante horas. ¿Un hombre joven? Sí, no dio su nombre, pero dejó una nota para entregártela si alguna vez ibas tú o alguien de tu familia. Irene fue hasta una caja de zapatos, sacó una hoja doblada. Beatriz la desdobló con dedos temblorosos. Mi madre me mintió toda la vida, pero yo encontré la verdad, y te prometo que nadie más volverá a mentir. No había firma,
solo una inicial. Beatriz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Y si no era un hijo de Emiliano, sino de Mónica? Imposible, dijo Irene. Mónica murió muy joven. Beatriz negó lentamente, recordando algo que había enterrado tan profundo que apenas podía nombrarlo. No tan joven, como todos creen. Irene la miró con espanto. ¿Qué hiciste, Beatriz? Pero ella ya no estaba escuchando, ya no estaba en esa sala. Estaba de nuevo en aquella clínica en Monterrey, años atrás, con los doctores, las firmas, las órdenes de silencio, con Mónica embarazada, y con una decisión tomada por miedo, por vergüenza, por desesperación. Alguien está regresando, por lo que cree que es suyo, susurró Beatriz. Y lo peor es que tal vez tenga razón. Irene se llevó las manos al rostro. No puede ser. Beatriz se levantó. Tengo que encontrarlo. Antes de que lo haga con más odio, antes de que lastime a alguien. Pero ya era tarde. Esa noche, al regresar a casa, la puerta estaba entreabierta. El interior desordenado. Y en medio del caos, una flor de papel, igual a la de Renata, pero esta vez quemada en los bordes, una señal, un mensaje, la próxima en arder sería ella. El olor a humo aún flotaba en el aire cuando Beatriz cruzó la entrada, como si la flor de papel no hubiera sido solo una advertencia, sino una grieta abierta en la realidad. Las paredes respiraban amenaza. Nada había sido robado, pero todo estaba fuera de lugar, como si quien hubiese estado ahí solo buscara desordenarla por dentro, como si supiera exactamente qué piezas mover para quebrarla sin tocarla. Beatriz cerró la puerta con fuerza, sus dedos temblaban al girar el cerrojo. El silencio pesaba, hasta que el eco de un susurro lejano le hizo girar sobre sus pasos. No era una voz. Era el recuerdo. Mi madre me mintió toda la vida. Las palabras de la nota se le incrustaron como astillas bajo la piel. La inicial, la amenaza implícita y el fuego, todo apuntaba a un solo lugar, una posibilidad que se había negado a enfrentar por años. Tomó su celular. Marcó a Irene. No contestó. Marcó a una antigua línea que solo usaba en emergencias. Una que prometió no volver a usar. «Hola», respondió una voz grave, masculina. «Necesito que verifiques todos los nacimientos registrados en Monterrey entre junio y agosto de hace 22 años. Clínicas privadas, bajo el nombre de Mónica Ortega. ¿Estás segura de eso, Beatriz? Nunca he estado tan segura y date prisa. Alguien ya sabe lo que yo no quería recordar». Colgó sin esperar respuesta. Luego se sentó frente a la flor de papel. Observó cada pliegue, cada mancha quemada. No era una amenaza común, era simbólica. Renata también había dejado una, y Renata, ahora que lo pensaba, era demasiado perfecta para ser casual. Demasiado dulce, demasiado empática, demasiado oportuna. ¿Y si no fue ella quien apareció por accidente, sino enviada por alguien? Beatriz buscó su expediente. No había mucho, pero algo llamó su atención. No tenía referencias, ni números de contacto, solo un nombre y una dirección falsa. El papel parecía legítimo, pero al tocarlo se despegó una esquina del sello. Debajo, otra hoja, una nota escrita a mano. «Gracias por cuidar de ella, lo que no pudiste hacer conmigo». El corazón de Beatriz se encogió. Renata no era una desconocida, era parte del plan. ¿Pero parte de qué? Corrió hasta el armario, sacó una caja con viejas cintas de video, grabaciones familiares. Mónica en sus primeros cumpleaños. La voz de Beatriz más joven, riendo, cantando, amando, con una intensidad que ahora le parecía lejana. Pero en una de esas cintas algo cambió. Una grabación dentro de un hospital. La cámara se movía nerviosa. Una voz masculina la sostenía. «No la dejes, Bea. No hagas esto. Mónica tiene derecho a decidir.
Cállate, Emiliano. Ella tiene 16. Está enferma. Es su hijo. Beatriz pausó el video. Había olvidado que Emiliano estuvo allí. Recordó el día con una claridad brutal. El llanto de Mónica, la decisión de inducir el parto prematuro, el silencio que firmó para que nadie supiera, el acuerdo con una mujer que había perdido a su hija al nacer y que accedió a cuidar del bebé. Todo fuera del sistema, todo con una sola condición: nunca mirar atrás. Pero alguien sí miró. Tal vez el niño creció con rencor, o tal vez con preguntas sin respuesta. Y ahora, adulto, había reconstruido el rompecabezas, lo suficiente como para saber quién lo entregó y por qué. El timbre sonó. Una vez, luego dos. Beatriz se levantó con cautela, tomó un cuchillo de la cocina y avanzó hasta la puerta. No había nadie, solo un sobre en el suelo. Lo levantó. El sobre pesaba más que los anteriores. Lo abrió. Dentro, una foto. Ella misma entrando a la clínica San Rafael hace más de 20 años, junto a Emiliano. Y otra imagen de Mónica abrazando su vientre. Detrás, una nota. Cada mentira que sembraste ya echó raíces. Ahora solo falta podar. Y al final, una dirección. Beatriz reconoció el lugar de inmediato, una antigua casona abandonada en Coyoacán. Había vivido ahí con Mónica por un breve tiempo. Fue su primer refugio después de escapar. ¿Por qué la enviaban justo ahí?, marcó a Irene. Esta vez contestó: Irene, lo encontré, creo que sé quién es, o al menos, ¿dónde está? ¿Estás segura? No, pero si no voy, me va a encontrar él. Y la próxima vez, tal vez, no quiera hablar. Voy contigo. No. Si esto sale mal, quiero que tú digas la verdad, que alguien cuente cómo empezó todo. Beatriz, la voz de Irene tembló. Ten cuidado. Hay heridas que no sanan si se abren con rabia. Beatriz colgó, se vistió con ropa discreta, tomó el cuchillo, la nota y el video. Salió con pasos firmes. La ciudad ya dormía cuando llegó a la casona. El portón oxidado crujió al empujarlo. Dentro, el jardín era solo maleza y olvido, las ventanas tapiadas, pero una de ellas estaba abierta. Entró. El aire estaba cargado de humedad y eco. Avanzó por el pasillo hasta la sala principal. Allí, en medio de la oscuridad, una figura, alta, silenciosa. Sabía que vendrías, dijo una voz joven pero afilada. Como viniste por ella. ¿Quién eres?, preguntó Beatriz con el pulso disparado. Soy la verdad que escondiste, soy la historia que enterraste. La figura encendió una vela. El rostro de un joven de unos 21 años, ojos oscuros, mandíbula y firme. Dolor en cada línea. Beatriz lo supo de inmediato. No necesitó pruebas, lo supo en la sangre. Tú eres... Él asintió. Soy Elías. El silencio se volvió insoportable. ¿Por qué ahora?, susurró ella. ¿Qué quieres? Elías se acercó con un paso firme. Quiero saber por qué mi madre me dejó, por qué mi abuela me escondió. Quiero saber si alguna vez me amaron, o si solo fui un error del que todos querían deshacerse. Beatriz sintió que se quebraba por dentro, pero antes de poder responder, una sombra cruzó por detrás de Elías, una figura oculta. Otra persona más estaba ahí, y no venía a preguntar, venía a cobrar. Beatriz retrocedió un paso. La sombra tras Elías se movió como un depredador. No hizo ruido, pero se sentía una presencia que erizaba la piel. El joven no parecía notarla, seguía mirándola con una mezcla de dolor y rabia. Buscaba respuestas, pero Beatriz sentía que, detrás de él, alguien ya tenía las suyas, y estaba ahí para ejecutarlas. Elías susurró, sin apartar la vista de la silueta oscura que se acercaba. No estamos solos. El joven frunció el ceño, pero antes de voltear,
Una mano le rodeó el cuello por detrás y lo empujó al suelo con fuerza. El golpe fue seco. Beatriz gritó, corrió hacia él, pero la sombra se interpuso y entonces la vio con claridad. Renata. Pero ya no tenía el rostro amable de siempre. Era otra mujer, fría, irreconocible. «Tanto tiempo esperé este momento», murmuró, apuntando a Beatriz con un pequeño revólver. «Años fingiendo, sonriendo, observando cómo vivías una vida que no te correspondía, cómo escondías tu culpa bajo caridad y silencio». «¿Tú lo sabías?», dijo Elías, jadeando en el suelo. «¿Desde cuándo?». «Desde siempre», respondió ella sin mirarlo. «Porque, a diferencia de ti, yo crecí con los fragmentos de esta historia. Mi madre fue la mujer que cuidó de ti, Elías, y cuando ella murió, encontré las cartas, las fotos, todo. Tú tenías derecho a saber, pero yo tenía derecho a vengarme». Beatriz dio un paso al frente. El cañón del arma la detuvo. «¿Vengarte de qué?», preguntó con la voz quebrada. «¿De que intenté proteger a mi hija? ¿De que no pude ser valiente? ¿De que tú decidiste sobre 3 vidas que no eran tuyas?», gritó Renata temblando. «La tuya, la de tu hija y la de él. Y ahora todo ese silencio tiene un precio». Elías intentó levantarse. «Renata, no es así. Ella era una niña. Estaba asustada. Y yo no necesito venganza. Solo necesito saber quién soy». La joven lo miró decepcionada. «Siempre fuiste más blando de lo que imaginé. No quiero que nadie más sangre por decisiones pasadas», dijo él firme. «Si tú sabías, ¿por qué me dejaste acercarme a ella? ¿Por qué me ayudaste a encontrarla? Porque quería que vieras con tus propios ojos la hipocresía, que sintieras el rechazo. Pero ella te miró diferente, ¿o no lo notaste? Te reconoció. En lo más profundo de su corazón, supo quién eras». Renata bajó el arma unos centímetros. Lágrimas asomaron en sus ojos. «Y eso fue lo que más me dolió, que después de todo aún tenías un lugar en su alma». Beatriz se adelantó, sin miedo. «Renata, no tienes que hacer esto. Si lo haces, serás como yo, alguien cargando una sombra por el resto de su vida». «¿Y tú qué sabes de sombras?», preguntó ella furiosa. «Sé que matan lento, y sé que los secretos, cuando se guardan demasiado, se pudren por dentro». Un silencio tenso se apoderó del cuarto. Renata bajó el arma del todo. Sollozó, derrotada. «Yo solo quería justicia». «Y la tendrás», dijo Elías. «Pero no así». Beatriz se arrodilló frente a él. Lo miró por primera vez sin barreras, sin miedo. «Fui yo quien firmó los papeles. Fui yo quien decidió que no supieras. No me escondo más. No. Sé si puedo reparar todo lo que destruí. Pero si me dejas, quiero empezar de nuevo». Elías la miró largamente. Su rostro endurecido comenzó a suavizarse. «No quiero tu perdón ahora», dijo con voz baja. «Solo quiero tiempo». Ella asintió. Renata, aún temblando, dejó caer el revólver al suelo. Su rostro era una mezcla de culpa, tristeza y alivio. Por fin toda la verdad estaba expuesta. Ya no quedaba nada más que enfrentar. Horas después, la policía recogió el arma y tomó las declaraciones. No hubo cargos. La historia era demasiado rota para castigos simples. A veces, la justicia es solo la verdad cayendo sobre todos como lluvia inesperada. Semanas más tarde, en un pequeño parque de Coyoacán, Beatriz se sentó en una banca con un termo de café. A su lado, Elías dibujaba en un cuaderno. Tenía talento. Y tenía ojos de alguien que había vivido más que su edad. «¿Y si escribimos la historia?», preguntó él sin mirarla. «Pero sin villanos, solo personas rotas que intentaron amar». «¿Y cómo termina?»,
preguntó ella sonriendo levemente. Con una flor de papel que no arde. Beatriz se quedó en silencio. Miró al cielo, respirando hondo por primera vez en años. Renata se había ido de la ciudad, dejando una carta. Pedía perdón, pero no promesas. Decía que necesitaba encontrarse a sí misma. Beatriz entendía. Todos lo hacían. Ahora, Mónica nunca supo del hijo que sobrevivió, pero en sus pinturas, llenas de colores imposibles y figuras enredadas, Beatriz descubría que quizá, en algún rincón de su alma, sí lo sabía, porque algunas verdades no se dicen, se sienten y viven como una flor de papel que nunca deja de arder por dentro.